Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema el valor del pensamiento racional y el valor de seguir a Cristo. Según la Biblia, ¿qué quiere Dios que valoremos en esta época? Cuando las personas tienen que elegir entre su pensamiento racional o seguir a Cristo, hay momentos en que la gente no sabe lo que debe elegir. Un ejemplo importante se mostró en la época del rey Saúl. Dios entregó su mensaje a través de un profeta diciendo: destruya a todos los amalecitas y a todo su ganado. Sin embargo, incluso después de recibir la orden de Dios, salvó terneros y corderos gordos que se veían de buena apariencia y los trajo de regreso. El profeta estaba muy angustiado y le dijo al rey Saúl: ¿por qué perdonó parte del ganado en lugar de destruirlo todo como Dios lo había mandado? El profeta Samuel tenía un gran afecto por el rey Saúl. Sin embargo, Dios dijo: desecharé a Saúl para que no sea rey. El valor del pensamiento racional y el valor de seguir a Dios. Cuando los dos valores entraron en conflicto, el rey Saúl consideró su pensamiento racional como más valioso. Mientras recorremos el camino de la fe, podemos encontrar dos grupos de personas: aquellos que valoran el pensamiento racional y los que valoran la voluntad de Dios. Cuando algo parece razonable, todos pueden estar de acuerdo. Cuando Saúl pensó: sería mejor si lo hago de esta manera, comenzó a cometer un error. Dios dijo: destruye todo sin dejar nada. Sin embargo, pensaron: ¿no sería mejor si tomamos algo y luego lo ofrecemos a Dios? Cuando Saúl escuchó que sería mejor perdonar a algunos en vez de destruirlos a todos, comenzó a considerar la lógica humana como más valiosa. Entonces, ¿qué hizo? Ignoró la palabra de Dios. Esto es algo que pasa con bastante frecuencia mientras recorremos el camino del Evangelio. Cuando lleguemos a un dilema como el rey Saúl, ¿deberíamos solo seguir nuestra manera lógica de pensar? ¿O deberíamos seguir el camino de la orden de Dios incluso si parece menos racional? La Biblia enseña que seguir el camino de Cristo es practicar la obediencia. En cambio, la gente siempre opta por sus decisiones racionales. Por esta razón, incluso cuando la palabra de Dios es dada, con frecuencia las personas dan más importancia a su propia lógica, postergando la palabra de Dios, como se muestra en 1 Samuel capítulo 15. Mientras recorremos el camino de la fe, ya sea individualmente o como una iglesia, cada vez que tomamos una decisión o elección, ¿qué deberíamos valorar más? ¿La racionalidad o la palabra de Dios? Si el pueblo hubiera dicho desde el principio: perdonemos los terneros y los corderos gordos, Saúl no los habría escuchado. Pero, ¿cuál fue su excusa? ¿No sería mejor si tomo algo y luego lo ofrezco a Dios? Saúl se excusó de esta manera, mencionando a Dios. Satanás siempre trata de hacer que las personas pongan en duda su fe a través de este tipo de situaciones. Cuando los israelitas estuvieron caminando por el desierto durante 40 años, ¿qué les hizo quejarse y murmurar continuamente para morir en el desierto? Dios mostró su presencia a través de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, e hizo llover maná durante 40 años para que no padecieran hambre. A pesar de que Dios mostraba milagros tan asombrosos cada día,
Había una razón por la que fueron destruidos en el desierto. ¿A quién estuvieron siguiendo? A pesar de que Dios siempre estuvo con ellos, racionalizar lo que veían era más importante para ellos. En la época del rey Saúl, cuando Dios le dijo que destruyera todo, si hubiera obedecido, él también habría sido registrado como un rey que mostró el ejemplo de la fe, pero llegó a ser conocido por su desobediencia. Hermanos, cuando las personas que nos rodean nos exigen algo, como en el caso de Saúl, debemos recordar una vez más lo que Dios nos ha dicho. Si continuamente tomamos decisiones racionales con juicio erróneo, como hizo Saúl, eventualmente llegaremos a abandonar el santo mandato de Dios, tratándolo como algo que no tiene valor. Veamos esta enseñanza en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es sumamente importante. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No importa lo que les digan otras personas a su alrededor, ellos siempre estarán pensando, ¿qué nos mandó a hacer Dios? En cuanto a los que siguen al Cordero por donde quiera que va, solo se centran en Cristo y consideran sus palabras como lo más valioso. Dado que valoran cada palabra de Dios más que lo que parece racional o físicamente beneficioso, son capaces de seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Incluso en el viaje de 40 años en el desierto desde Egipto hasta Canaán, dado que Canaán era el destino, deberían haber tomado una ruta directa. Sin embargo, cuando se acercaron a Canaán, dieron marcha atrás. Dios les hizo dar la vuelta y tomar una ruta más larga. Podrían haber pensado, con esto nos vemos perjudicados, pero aún así Dios los llevó por ese camino. Como resultado, las personas se quejaban y murmuraban por el camino que recorrían. Nuestro destino está a la vuelta de la esquina. Para viajar de Seúl a Busan, hay que pasar por lugares como Daegu. Pero cuando llegaron a Daegu, Dios los guió de vuelta a Suwon. Entonces los israelitas se quejaron diciendo, es ilógico. Si avanzamos un poco más, estaremos en Busan. ¿Por qué estamos dando la vuelta? Esta también fue la razón por la que fueron mordidos por las serpientes ardientes. Hermanos, mientras recorremos el camino del Evangelio, no podemos decidir siempre para los fines racionales. En el mundo de la fe, hay muchos mandamientos que superan nuestros pensamientos racionales. Los que fueron redimidos de entre los de la tierra, como se menciona en Apocalipsis capítulo 14, depositaron toda su confianza únicamente en Cristo, que es el Cordero. Si recorremos el camino tras darnos cuenta de que el Cordero nos hizo caminar este camino para llevarnos a la salvación, no importará si el camino está bajo el sol abrasador, o si es un camino sin pavimentar, o un camino lleno de arbustos espinosos. Sin embargo, las personas suelen reaccionar primero a lo que parece ser más racional, se quejan y discuten, insistiendo en lo que parece lógico para ellos. Sin embargo, los mencionados en Apocalipsis capítulo 14 solo siguen la guía del Cordero y nada más.
Todo se debe a que entienden y creen correctamente que todo lo que hace el Cordero es para su salvación. Hermanos, para entrar en el eterno reino de los cielos como el resto de la descendencia de la mujer, debemos considerar lo que Dios valora, preguntándonos, ¿por qué Dios lo hará así? El valor de la racionalidad siempre proviene de una actitud egocéntrica. Los que ponen su confianza completamente en Cristo no son egocéntricos, sus pensamientos giran en torno a Cristo. Así es como debemos vivir el resto de nuestra vida de la fe. Veamos algunos ejemplos más en el Antiguo Testamento. Veamos Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando, pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. La forma en que Dios les ordenó conquistar la ciudad de Jericó se veía muy irracional. Podrían haber pensado que estaban desperdiciando su energía sin ninguna razón. Ya estamos agotados de caminar por el desierto durante 40 años. ¿Por qué Dios nos dice que demos vueltas a la ciudad de Jericó una y otra vez? Sería más fácil si Dios nos dijera que atacáramos la ciudad con un enorme ariete para derribar la muralla. Pero si damos vueltas a la ciudad día tras día, se burlarán de nosotros, pensando que no nos acercamos a la ciudad porque les tenemos miedo. La mayoría de las personas que piensan de forma razonable podrían tener ese mismo pensamiento. Pero los que valoraban a Cristo tenían un pensamiento diferente. ¿Quién comandó esta operación con esta estrategia? Fue Dios quien les ordenó. Según la experiencia humana, parecía un método imposible. Pero cuando tuvieron el 100% de fe en que la salvación es de Dios, recorrieron la ciudad una vez al día y 7 veces al 7º día. Cuando siguieron el método que Dios les ordenó y gritaron, se produjo una obra sorprendente y sin precedentes. Los muros de Jericó se derrumbaron solos. Hermanos, los que tratan de razonar a menudo se quejan y murmuran. Es porque consideran que su experiencia pasada es más valiosa. Sin embargo, cuando se trata de la palabra de Dios, hay muchas cosas que nunca hemos experimentado antes. Por eso, hasta el rey Saúl tropezó. También Judas Iscariote tropezó por la misma razón. ¿Qué puede hacer esta nueva religión que cree en Jesús contra el poder de los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y las personas que los siguen? ¿Podrá derrotar y conquistar al Imperio Romano? Cuando Judas vio todo dentro de las limitaciones del pensamiento racional, su fe hacia Cristo siguió disminuyendo. Como perdió la fe, Judas finalmente vendió a Jesús y lo entregó por 30 monedas de plata. Hay muchos momentos
en los que debemos escoger entre el valor del pensamiento racional y el valor de seguir a Cristo. Una opción se basa en la propia experiencia pasada y la otra opción es el mandamiento de Dios. Cuando seamos capaces de dejar de lado nuestros pensamientos basados en nuestra experiencia, podremos seguir completamente la voluntad de Dios, ¿no es así? Dado que todo lo escrito en el pasado fue escrito para nuestra enseñanza, ¿qué es lo que Dios intenta enseñarnos a través de su providencia? Tenemos que analizar y reflexionar bien sobre este asunto. Recientemente, he conocido a muchos hermanos. Cuando escuché las opiniones de cada uno de ellos, hay algunos que valoran el pensamiento racional y otros que realizan obras centradas en Dios pensando que la racionalidad no es importante. Y descubrí que los que valoraban a Cristo en primer lugar podían recibir más y mejores resultados. Algunas personas piensan en todo razonablemente, diciendo, como hice este trabajo durante mucho tiempo, sé cómo hacerlo bien, sé cómo funciona todo. Si sus pensamientos permanecen de esta manera en su vida de la fe, eventualmente llegará el momento en que pongan a Dios bajo su propio pensamiento racional. Mientras vivimos en este mundo, ¿qué debemos valorar más? ¿El valor del pensamiento racional o el valor de seguir a Cristo? Es inevitable que nos enfrentemos a situaciones en las que debamos elegir entre una de las dos. Cuando nos encontremos en esa situación, si somos capaces de valorar a Cristo y estar siempre del lado de Cristo, saldremos victoriosos, ¿no es así? Cuando los 12 espías exploraron la tierra de Canaán, los 10 espías mencionaron algo muy racional. Son grandes y altos, y nosotros parecemos langostas comparados con ellos. Mencionaron estos hechos pensando racionalmente. Sin embargo, había algo que faltaba. Era que ignoraban totalmente el valor de Cristo. ¿Quién prometió darles la tierra de Canaán? Fue Dios quien se lo prometió. Entonces, deberían haber dejado de lado sus pensamientos racionales y armarse del valor de seguir a Cristo. Pero como no lo hicieron, no pudieron evitar dar un informe que llevó a las personas a murmurar y quejarse. Esto hizo que todos los israelitas fueran condenados a muerte. Hermanos, ser racional es bueno. La capacidad de tomar decisiones lógicas es una cualidad muy importante que tienen los humanos. Sin embargo, si aplicáramos las decisiones racionales a todos los asuntos, nuestro mundo de fe se derrumbaría por completo. Es porque ser racional es el conocimiento y la sabiduría que hemos acumulado a través de nuestra experiencia en el mundo tridimensional. Pero Dios nos habla con el conocimiento de todo en la cuarta o quinta dimensión. Esta es una de las razones por las que numerosas personas hoy en día no creen en Dios ni lo entienden. Josué y Caleb dijeron, aunque son gigantes, su Dios los dejó, considerando cómo Dios dividió el Mar Rojo, sumergiendo al potente ejército egipcio en el mar y salvándonos de Egipto, seguramente los comeremos como pan. Hay que comparar a Josué y Caleb, que valoraron a Dios, con los 10 espías que solo consideraron lo que parecía racional. Debemos desechar nuestro pensamiento. Somos fuertes cuando tenemos más y somos débiles cuando tenemos menos, mientras caminamos por el camino de este Evangelio. ¿Quién está siempre con nosotros? Dios está con nosotros. En Mateo capítulo 28, ¿hasta cuándo dijo Dios que estaría con nosotros?
En cuanto a ustedes, que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y han predicado el Evangelio, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado. No podemos hablar inglés. ¿Cómo vamos a ir a Samaria y hasta el fin de la tierra? No hablamos árabe. ¿Cómo podremos ir allí? No sé hablar español. ¿Cómo puedo ir a predicar a los países de habla hispana? Hay muchos países de habla francesa en África, pero yo ni siquiera hablo francés. ¿Cómo puedo ir allí? Para muchas personas, el juicio racional es lo primero. Un ser humano no puede evitar juzgar de esa manera. Sin embargo, ¿qué debemos añadir a nuestra decisión? Debemos mantener a Cristo en el lugar de mayor valor diciendo, esa es la realidad. Pero Dios nos dijo que ya nos ha abierto el camino, ¿no es así? Las personas pueden darse cuenta de la verdad después de leer los libros de la verdad en francés, guardar el día de reposo y la Pascua, y convertirse en obreros del Evangelio que pueden predicar en los países de habla francesa. ¿No es esto posible? No sabemos cómo está conectado todo, pero Dios lo sabe y lo maneja todo. Veamos un versículo más. Jueces, capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. ¿Por qué 22,000 hombres dieron la vuelta y se marcharon? ¿Por qué temblaban de miedo? Es porque valoraban el pensamiento humano. Solo tenían 32,000 hombres, pero su enemigo tenía 135,000 hombres. Cuando calcularon la situación en el mundo del pensamiento racional, vieron que los superaban en número y no tenían tantas armas. Sin embargo, cuando Dios les dijo que eran grandes en número y que redujeran su número, pensaron para sí mismos, no puede ser, es imposible. Si vamos a la guerra contra ellos, nos matarán a todos como si fuéramos perros indefensos. Por eso se fueron 22,000 hombres. Ellos fueron los que valoraron lo que parecía racional. Sin embargo, si hubieran valorado a Dios, no habrían temido, aunque hubiera 1,350,000 enemigos en lugar de 135,000. Dios considera esta tierra como una gota que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas. Los que valoran a Dios no se ajustan a un modo de pensar racional. Al observar la historia del pasado, deberíamos entender qué debemos valorar más. ¿Debemos valorar nuestra forma de pensar racional o a Dios? Continuemos con el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. El número de sus enemigos seguía siendo 135,000, y el número de sus soldados era solo de unos 10,000, pero Dios le dijo a Gedeón, todavía hay demasiados hombres. Si Gedeón hubiera sido alguien que no valorara a Dios, habría entrado en pánico, diciendo, oh Dios, ¿cómo puede hacer esto? Necesitamos más soldados, pero usted nos dice que reduzcamos el número de hombres. ¿Qué quiere que hagamos? Ya no puedo hacer esto. Sin embargo, Gedeón hizo todo de acuerdo a lo que Dios ordenó. Creyó que debía haber un plan asombroso, ya que Dios estaba con él. Al igual que los santos redimidos de entre los de la tierra en Apocalipsis capítulo 14, Gedeón pensó, con gusto seguiré a Dios por donde quiera que vaya.
Vamos a ver cómo Gedeón cumplió la palabra de Dios voluntariamente, dispuesto a obedecer con un corazón agradecido y alegre. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya éste contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Como sabemos muy bien, este fue el desenlace del asunto. Al final, solo quedaron 300 hombres y el resto fueron enviados a casa. Con esos 300 hombres, Dios hizo algo que Gedeón nunca hubiera imaginado. Con los 300 hombres que quedaron, Dios llevó a cabo algo inimaginable. Aunque solo tenían 300 hombres, no hubo ninguna baja. Cuando siguieron la guía de Dios, ¿qué hicieron los madianitas entre sí? Los madianitas se confundieron con sus enemigos, matándose unos a otros con sus espadas. Esa noche cayó un gran número de personas. Fue realmente sorprendente cómo Dios llevó a cabo su providencia. Esta obra de Dios pertenece solo a la época de Gedeón y no a nuestra época actual. Dios, que realizó aquella obra en el tiempo de Gedeón, sigue dirigiendo el Evangelio en esta época. No digo que ser racional sea algo malo. Sin embargo, cuando el valor de nuestras elecciones racionales se anteponen al valor de seguir a Cristo, siempre surgirán problemas en nuestra vida de la fe. Por lo tanto, no importa qué tipo de enseñanza venga de nuestro padre y de nuestra madre, debemos considerar siempre el valor de seguir la palabra de Cristo como mayor que el valor de nuestra manera de pensar racional, independientemente del tiempo y del lugar. Solo así podremos practicar la obediencia y entraremos en el eterno reino de los cielos. ¿Qué tan precioso debió ser Isaac, que nació de Abraham cuando tuvo 100 años de edad? Sin embargo, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, su único hijo. Si Abraham hubiera valorado el pensamiento racional, habría dicho: «Oh Dios, me dio un hijo cuando tenía 100 años y ahora me dice que lo sacrifique. ¿No es demasiado cruel?» Usted mismo es nuestro Padre. ¿Cómo es posible que no entienda el corazón de un padre? De este modo, habría culpado a Dios. Sin embargo, Abraham, Noé y Moisés, ¿qué valoraron más? Todos fueron conocidos por tener la fe que valoraba a Dios por encima de todo. Incluso cuando sus pensamientos les digan que vayan por un camino, si Dios dice: «Ve por otro camino», entonces ese será el camino correcto. Abraham llevó a Isaac al monte Moriah sin siquiera consultar a su esposa. Dejó que Isaac llevara en su espalda la madera para el holocausto. En el camino, Isaac le preguntó: «Padre, normalmente llevábamos un cordero para sacrificar a Dios, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham no pudo decir: «Tú eres la ofrenda del sacrificio». En cambio, respondió: «Dios proveerá». Construyó un altar allí y colocó la madera en él. Luego, ató fuertemente a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Cuando Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, oyó la voz de Dios desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Heme aquí», respondió. Dios dijo: «Ahora sé que me valoras más que la razón humana, ya que no dudaste en ofrecer a tu único hijo nacido a los 100 años. ¿Hay algo que te negaría si me lo pidieras?» Los que no creen en Dios y los que no entrarán en la Canaán celestial son los que valoran y persiguen
solo lo que es humanamente razonable. Sin embargo, Abraham persiguió lo que estaba más allá de su propio pensamiento. Como Abraham valoraba la palabra de Dios, que estaba más allá de su propio entendimiento, fue muy bendito y su hijo Isaac vivió. Así, todo concluyó con un final feliz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más debemos valorar para recorrer correctamente el camino del Evangelio en esta época? Debemos reflexionar sobre este asunto. Ya que estamos en este tema, me acordé de los 10 mandamientos publicados en la página 455 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden encontrar los 10 mandamientos en 2 clasificaciones diferentes, el Decálogo de San Agustín y el Decálogo de Filo. En el Decálogo de Filo pueden encontrar la redacción exacta de los 10 mandamientos tal y como están escritos en la Biblia. Sin embargo, en el Decálogo de San Agustín de la Iglesia Católica, el 4º mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, fue cambiado por santificarás las fiestas y se convirtió en el 3er mandamiento. ¿Y qué explicaron acerca del cambio? Dice que el Decálogo de San Agustín es más razonable y práctico que el Decálogo de Filo, que menciona el 4º mandamiento de la Biblia, recuerda el día del sábado para santificarlo. Intentaron poner en práctica esta idea, puesto que es más razonable, deberíamos adorar a Dios el domingo en lugar de adorar a Dios en el día de reposo, el sábado. No consideraron la palabra de Dios como algo valioso e importante en absoluto. Hermanos, si valoramos a Cristo, iremos al cielo como hijos amados de Dios. Además, reinaremos como el sacerdocio real y recibiremos la herencia del reino de los cielos. Espero sinceramente que este año seamos capaces de preparar el aceite de la fe en abundancia, preguntándonos qué debemos valorar en nuestra vida cotidiana, pidiendo a todos que consideren a Cristo más valioso que nuestros pensamientos racionales por el resto de nuestra vida. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.